Del 40 al 45. Vamos a leer esta historia. A todos los que nos ven en internet, bienvenidos a esta reunión. Dios les bendiga. Así que en sus casas también abran el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Y dice así la escritura: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Amén. Bueno, esta historia es maravillosa. Esta historia nos enseña un poco de cómo Dios, de cómo nuestro Jesús es capaz de hacer un milagro sobre alguien que lo desea. Este leproso se acerca al Señor y le dice algo: Señor, si tú quieres, si tú deseas. Y Jesús le dice: quiero. Y esto es bien importante que lo sepa la iglesia, porque Jesús quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Jesús quiere levantarnos, Jesús quiere restaurarnos, Jesús quiere levantar una generación de jóvenes apasionados por Cristo. Jesús quiere levantar generaciones de hombres y mujeres que amen con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser a su Señor. Jesús quiere hacer cosas maravillosas. Jesús quiere restaurarnos, quiere limpiarnos. Jesús quiere, hermano, hacer maravillas que no han sido hechas. Porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios preparó para aquellos que le buscan, que le aman, que le desean. Pero Jesús sí quiere. Él quiere. El problema es que a veces nosotros pensamos que Dios no quiere. A veces pensamos que Dios no quiere hacer algo con mi vida. A veces pensamos que Jesús se está olvidando de mí. A veces pensamos que Jesús se está olvidando de mi proceso. A veces pensamos que Jesús quiere dejarnos así, enfermos, con llagas, leprosos. Pero Jesús no quiere dejarnos así. Él anhela, hermano, de hacer cambios en nosotros. Eso lo pensó desde que Adán y Eva pecaron. Desde que aquellas dos personas perdieron su relación y su intimidad con Dios. Desde que dejaron de caminar con Dios. Desde que dejaron la humanidad de andar con Dios. Dios pensó y anheló y quiso volver a restaurar su con nosotros. Y Dios anhela cada día y quiere cada día que usted y yo aprendamos a tener una relación con Él. Todo esto se lo platico porque este hombre tenía lepra. Este hombre era un leproso. Y tener lepra en esa época era de las peores cosas que una persona podía tener. La peor enfermedad. Enfermedad, hermano, incurable. Enfermedad que realmente no había médico, no había medicina, no había nada que pudiera sanar a ese leproso. Y desde el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45, bueno, desde todo el 13, empieza
Dios a hablar una serie de leyes acerca de los leprosos. Y voy a ir porque quiero platicarle un poco acerca de esto. El 13, voy a leer los primeros 4 versículos y después me voy a saltar al 45. Dice en el 13: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, o en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y en el versículo 45, quiero que vaya ahí en ese mismo capítulo. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando o gritando pregonará: inmundo, inmundo. Noten esto, y es importante platicarles un poco de este contexto, porque aquel que tenía lepra era llamado inmundo. Aquel que tenía lepra no podía estar cerca de la sociedad. Aquel que tenía lepra, por cuanto la lepra era una enfermedad tan contagiosa, tenía que ser apartado. Y en la lepra había algunos niveles. Cuando ya era lepra, y cuando comenzaban algunas llagas. Cuando comenzaban algunas llagas, el sacerdote de la llaga, si veía que la llaga no estaba tan avanzada, encerraban a la persona y esperaban que después de cierto tiempo él pudiera sanar. Y cuando lo sacaban de su encierro, lo volvían a examinar. Si la llaga había sido sanado, él era limpio y tenía que ofrecer un sacrificio o una ofrenda por haber sido sanado. Pero cuando la llaga era tan blanca, cuando la llaga era llaga, esa persona, mi hermano, ya no podía convivir entre el pueblo. Tenía que ser apartado, tenía que ser sacado de la sociedad, y ese hombre tenía que andar gritando por la vida: inmundo, inmundo, inmundo. Eso es tremendo, porque imagínense que usted y yo andemos, bueno, algunos sí lo hacen, pero andemos por la vida diciendo: borracho, borracho, borracho. Porque la gente sabe que eres borracho. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. O ratero, ratero, ratero. La gente, cuando tú decías eso, o si dijéramos eso, pues sabría, dijera: uy, ahí viene el hermano ratero. Bueno, ni hermano sería, ¿no? Pero ahí viene el ratero, ahí viene el ladrón, porque él mismo está diciendo lo que es. Y ciertamente hay personas que lo hacen. Pero antes de explicarle por qué lo hacen, quiero que quede claro que esas personas se ventaneaban. Esos leprosos tenían que hacerlo así, a causa de la multitud que los rodeaba, para no contaminarlos. Y se apartaban y vivían en soledad o con otros leprosos. Y entonces este leproso viene a Jesús. Este leproso que tenía que estar fuera de la ciudad, ahora estaba dentro de una ciudad. Y quizás estaba dentro de una ciudad porque había escuchado que había alguien que lo podía sanar. Y entonces él hizo y se atrevió a hacer lo que parecía prohibido. Él hizo lo que muchos leprosos no estuvieron dispuestos a hacer. Ese leproso se arriesgó a que, estando en medio de una sociedad que sabía que afuera podría ser apedreado, ese leproso se estaba arriesgando a ser apedreado, se estaba arriesgando a ser sacado de una manera brutal. Ese leproso se estaba arriesgando mucho su vida. Pero quizás me pongo a pensar un poco en ese leproso que decía:
de todos modos voy a morir, de todos modos no hay esperanza para mí, de todos modos no sé dónde ir, pues al menos me arriesgo y si muero en el camino al menos lo habré intentado. Pero llega con Jesús y le dice: Señor, si tú quieres. Mira, nadie quiere ni acercarse a mí, nadie quiere estar junto a mí porque tengo lepra, pero si tú quieres hacer algo conmigo, haz algo conmigo. Y Jesús no solamente le dice quiero, sino hace algo todavía más maravilloso: lo toca. Eso, hermano, sobrepasaba lo que cualquier humano puede hacer por una persona que estaba con una enfermedad contagiosa. Jesús hace lo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque así es nuestro Señor. Hace cosas extraordinarias por su creación y por sus hijos. Nuestro Dios, hermano, nuestro Señor, no mira, mi hermano, nuestra impureza. Él no mira nuestra maldad para ver si se acerca o no a nosotros. No, cuando uno lo anhela, a pesar de nuestra impureza, de nuestra maldad o nuestra debilidad, y lo busca con todo su corazón, créanme que Jesús no nos echa fuera. Él lo dijo: vengan a mí los cargados, los trabajados, que yo los haré descansar. Venga a mí el manso y humilde de corazón. Vengan a mí, yo no les echo fuera. ¿Y eso qué hace nuestro Señor Jesús? Yo lo puedo llamar amor. Amor y gracia, amor y misericordia sobre una persona que cuando nadie más lo quería cerca, hizo diferente. Y entonces, hoy en día pues ya no tenemos ese problema como en ese tiempo de la lepra que era incurable. Hoy hay medicamentos, hay una serie de cosas, pero he aprendido que sigue habiendo una lepra hoy en nuestros días. Y es una lepra espiritual. Una lepra no de conciencia o del alma. Una lepra, mi hermano, donde la lepra dice que no solamente se generaban llagas en el cuerpo. Dice la medicina, pues, que esas llagas comenzaban también a la piel a desprenderse. Y dice también que una persona con lepra podía dañarse y no sentía dolor y no sentía nada. Y es por eso que la piel se iba cayendo más rápido hasta que moría. Porque las sensaciones, las terminaciones nerviosas dejaban de estar activas. Está aquí, ¿verdad, hermano? Y lamentablemente eso está comenzando a pasar en la sociedad. Existe una lepra que nos empieza a hacer insensibles al dolor ajeno, insensibles al Espíritu de Dios, insensibles a Dios. Y la gente prefiere apartarse y vivir en su inmundicia, y vivir en su pecado, y vivir en su maldad, y gritar por todo donde fueran, sin miedo y ahora sin vergüenza. Borracho, borracho, drogadicto, drogadicto, marihuano, marihuano. Y ya no hay un sentir, ya no hay dolor ante el pecado. Y eso es normal, porque dice que la conciencia de muchos se cauterizará. Dejarán de entender las cosas que eran buenas, las cosas que eran santas, las cosas que son valiosas para Dios. Y entonces entramos en momentos de una lepra tan espiritual, hermano, que preferimos apartarnos. En aquel tiempo se apartaban de la sociedad, ahora nos apartamos de Dios.
Y preferimos vivir nuestra enfermedad a nuestra manera, en nuestras ideas, con nuestros amigos, con los que están igual de enfermos que nosotros. Pero el tema aquí, hermano, y lo que quiero decirle hoy, es que a pesar de esa lepra espiritual y esa lepra del alma que mucha gente está viviendo, aún Dios quiere sanarlos, tocarlos, restaurarlos. Y miren, cuando hay un daño en el alma y perdemos la sensibilidad, quizás fue cuando alguien nos hizo tanto daño, hermanos, que decidimos dejar de sentir. Y entonces vivimos, o hay gente que vive haciéndose daño constantemente en su corazón, pasando de relación en relación, porque dejaron de sentir, porque hay una lepra en su alma, donde dejaron de sentir, donde pedazos de su corazón se cayeron, donde pedazos de lo que eran se esfumaron. Ahora que estábamos hablando en este tiempo acerca de nuestra identidad con el Señor, de quiénes somos para Dios, algunos lo creían, otros les costaba trabajo, pero es porque pedazos de su identidad con el transcurso del tiempo se fue cayendo y cayendo y cayendo, que dejaron de sentirse importantes, que les costó trabajo entender que eran amados, que les costó trabajo entender que eran hijos de Dios, que les costó trabajo entender y creer que eran escogidos, o que eran discípulos, o que incluso eran más que vencedores. Claro que costó trabajo para algunos, porque vivieron enfermos en su lepra, donde hubo tanto daño en su corazón, en su alma, que dejaron de sentir, que dejaron de creer, que dejaron de avanzar, que dejaron de estar cerca de Dios. Estos seres humanos se vuelven solitarios. Y yo quiero que piense un momento. ¿Cuántos conoce usted que son bien solitarios? A lo mejor hasta somos a veces nosotros mismos. Pero no nos damos cuenta que nos hemos apartado, porque algo sucedió, algo nos enfermó, algo de lepra en nuestro corazón hubo. Que se cayeron pedazos, hermano, que ahora nos cuesta trabajo convivir con la gente, platicar con otros, y decimos, así soy, así nací y así morí. Pero no es cierto, hermano. Algo nos dañó, algo nos cambió, algo nos hizo diferentes, quizás desde que crecimos, quizás como fuimos enseñados, y nos hizo personas solitarias. Y algo que quiero decirle hoy a la iglesia es que no podemos ser personas solitarias, hermanos. Jesús, nuestro Señor, no era solitario. Él no vivía ahí, ay, es que pues yo tengo mi ministerio y no necesito a nadie. Yo tengo mi vida y no necesito a nadie. Yo soy carpintero, tengo una profesión y no necesito de nadie. No, hermano, nuestro Señor se rodeó de gente, se rodeó de discípulos, se rodeó de personas, de multitudes. Y hermano, lo que le quiero decir es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender también a no ser insensibles ante los demás. Aprender a amar a los demás, aprender a perdonar para que podamos, hermano, continuar adelante. Aprender, hermano, a ser sociables, aprender a hablar a otros, aunque vea al otro con cara de limón, hermano, aunque lo vea enojado, así como... A veces uno se pregunta, ¿me acercaré o no me acercaré? Usted acérquese, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros necesita algo: el toque del Maestro y ser limpiados por Él. Nadie es perfecto, nadie está libre, hermano, de pecado.
Nadie, mi hermano, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos hemos caído, todos nos hemos equivocado y todos necesitamos llegar un momento y decirle al Señor: Señor, esta es mi vida. Así soy, esta es mi enfermedad, esta es mi lepra. He estado lejos, he estado solo, alejado de ti, alejado de tantas cosas, alejado del amor, alejado del perdón, alejado de la misericordia, alejado de tu gracia, Señor. Pero si quieres, puedes limpiarme. Y ahí el Señor puede hacer un cambio, hermano, escúcheme, un cambio que usted no se imagina. Con tan solo atrevernos a acercarnos a Él, a pesar de nuestra enfermedad, sea física o sea espiritual. ¿Está conmigo hoy? Y termino diciéndole esto: solo se necesita de honestidad y de valor con Jesús. Es algo que Dios nos ha enseñado mucho a mi esposa y a mí. Hay un pasaje en la Escritura donde están dos hombres en el templo y uno de pie diciendo: Señor, gracias porque no soy como ese que está de rodillas. Porque ese de rodillas estaba diciendo: Señor, soy un pecador. Y Jesús contestaba: ¿quién salió más justificado? De cierto les digo que el que estaba de rodillas. Porque Dios, ¿qué espera de nosotros? Honestidad. La vida cristiana se trata de esto, hermanos, de honestidad. De honestidad con Él y decirle: Señor, aún me cuesta trabajo esto. Aún, Señor, no puedo con aquello. Aún, Señor, no entiendo por qué tengo que ir a la iglesia. Aún, Señor, no entiendo por qué tengo que hacer el devocional. Aún, Señor, no entiendo por qué tengo que leer la Biblia. Me cuesta trabajo. Señor, leo la Biblia y me duermo. Puedo ver una película y no me duermo, pero abro la Biblia, Señor, me duermo. Aquí no les pasa eso, ¿verdad, hermanos? Señor, Netflix, pero voy a la predicación y ese pastor moreno me duerme. Y espero que nadie se duerma. Dios anhela honestidad. Y lo que encontró de ese leproso fue honestidad. Él sabía que nadie le podía tocar, él sabía que nadie quería estar cerca de él, pero él fue y le dijo: Señor, si tú quieres, porque nadie quiere, porque tú sabes cuál es mi enfermedad, porque sabes que soy leproso, porque sabes que esto no tiene cura. Señor, así soy yo, esto tengo, pero si quieres, si tú quieres, Señor, haz algo que cambie. Honestidad, pero también valor. Valor para seguir al Señor a pesar de lo que digan los demás. Porque le aseguro que cuando ese hombre iba con la carita medio cubierta, la gente lo reconocía. Miren, ahí va el leproso. Pero aunque la gente, yo creo que ¿de dónde vas, leproso? Hey, leproso, ¿qué haces en medio de la ciudad? Hey, leproso, ¿qué haces aquí? ¿Para qué vas tú si estás leproso? Pero él se armó de valor y aún así llegó hasta Jesús. Yo no sé cuánto fue el camino que tuvo que recorrer. Yo no sé cuánto tiempo, cuánta distancia estaba tan lejos del Señor, pero se atrevió a recorrer la distancia. Yo no sé cuán lejano parece que está usted de su vida, pero distancia tan lejana para llegar al Señor. Solamente se necesita valor, fuerza de voluntad, hermano. Los cristianos están dejando de tener fuerza de voluntad. Ceden aquí, ceden allá, ceden en el vicio, ceden en el alcohol, ceden en la fornicación, ceden, hermano, en la lujuria, ceden en tantas cosas, ceden en la idolatría, pero no ceden ante Dios. Qué tremendo. Por eso se necesita valor. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres valientes, con carácter,
que le digan: Señor, estaré enfermo y la gente no me quedará cerca y la gente se burlará, pero mira, Señor, este soy yo, te necesito, si quieres puedes limpiarme y hacer un cambio en mi vida, Señor. Y yo creo, hermano, que estamos aquí porque cada uno de nosotros necesita un toque del Maestro, un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra enfermedad, porque le aseguro que todos los que estamos aquí sabemos qué cosa, en qué estamos enfermos. Y no hablo solamente de una enfermedad física, mi hermano, quiero ser claro. Hablo de esa enfermedad que nos aparta de Dios, que nos hace estar lejos de Él, de los demás. Pero Dios puede sanarnos hoy. Póngase de pie. Y por eso el Señor, después de sanarlo, le manda a hacer lo que en la ley estaba escrito, que cuando fuera sanado a alguien, fuera ante el sacerdote y se presentara y hiciera una ofrenda. Y Jesús manda a ese hombre delante del sacerdote para que presente su ofrenda y cumpla con la ley. Pero este hombre hizo algo que no tenía que hacer, porque Jesús le dijo que no lo hiciera. Le dijo: no digas qué pasó, no digas qué sucedió. Pero él, yo creo que estaba tan feliz de que hubiera, hermano, es que imagínese algo incurable, algo que no se le quitaba con nada, algo que le aseguro que quizás había intentado. A lo mejor en algún día, un momento le dijeron: échate polvitos, métete al mar y en la sal te vas a... No, yo no sé si le inventaron: pásate un huevo, azótate unas hojitas de pirul. Yo no sé qué tanto ha intentado ese hombre. Pero imagínese lo feliz que estuvo cuando se dio cuenta que ya no estaba enfermo. Pues claro que iba a hablar, claro que iba a decir, hermano, y cuando Dios cambia algo en nosotros, tenemos que aprender a hacer lo que este hombre hizo, a hablar, a decir. Hermano, alguien un día me decía: es que yo no sé cómo evangelizar. Hermano, usted no necesita conocerse toda la Biblia, porque este hombre no se conocía toda la Biblia. Este hombre lo único que fue y decir es que Jesús lo había sanado. Usted no necesita más que proclamar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y es una buena oportunidad para alguien aquí hoy de que deje de pensar que está solo o que debería de estar lejos y se acerque a Jesús. Así que cierre ahí sus ojos. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Señor, aquí a veces algunos vivimos aún enfermos. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu misericordia. Señor, necesitamos acercarnos a ti. Este hombre se atrevió. Él sabía su condición. Cada uno de nosotros somos aquí, sabemos nuestra condición. Vamos, Señor, no hay nada que ocultarte a ti. Vamos, Señor, incluso nuestra misma familia podría darse cuenta. Quizás es nuestro carácter, quizás es nuestra vida espiritual, Señor, lejos de ti, solos o apartados, enfermos con llagas, y dejamos de sentirte a ti, dejamos de sentir amor, dejamos de sentir misericordia, dejamos de ser hombres y mujeres que perdonan a causa, Señor, de que el dolor nos hizo insensibles. Pero hoy oro, Señor, porque cambies algo en nuestro corazón. Cámbialo. Vamos, hermano, dígaselo ahí al Señor. Para algunos comenzará hoy. Para otros sé que su peniel será un cambio radical. Pero tiene que empezar con el Señor a decirle: Señor, así soy.
He querido estar lejos porque he pensado, Señor, que tú no me aceptas. He pensado que no soy suficiente, Señor, porque me enfermé. O quizás alguien me enfermó, Señor, enfermó mi corazón, enfermó mis pensamientos, Señor. Me hizo insensible a tu amor. Me hizo insensible a reconocer, Señor, tu misericordia y tu gracia. Pero hoy, Señor, oro porque tú, Señor, nos hagas sensibles a tu amor. Hoy, Señor, nos hagas sensible a tu misericordia. Hoy, Señor, nos sensibilices de ti. Hoy, Señor, lo hagas. Por favor, mi Dios. Por favor, mi Señor Jesús. Así que vamos a decírselo. Señor, te necesito, mi Jesús. Te necesito, Señor. Por favor, papito. Yo soy el primero, Señor. Necesito solamente tocar el borde. Hay cosas en las que aún estamos enfermos. Solamente extender. Aún, Señor, no hemos podido con ellas. Con fe. Pero, Padre mío, hoy nos acercamos Así esta a noche, ti hoy, como un pueblo, para Señor, que tú hagas algo maravilloso con nosotros. Para que tú, Señor, sanes nuestras heridas. Nuestra alma. Sanes, Señor, Nuestra mente. nuestra lepra. Que restaure Sanes nuestro corazón, Señor. Si tan solo Así que, Señor, tocar el borde de su manto. déjanos acercarnos a ti. Si tan solo Vamos, hermano, pudiera ver para ser su honesto rostro. con Él. Para decirle, Señor, si tan solo este soy yo. Pudiera tocar sus manos. Esta es mi vida. Libre. Así estoy. Yo sé. Así estoy, Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto. Te necesito, Señor. Si tan solo pudiera oír su voz. Un toque tuyo puede cambiar mi vida. Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.